famous for this. WJVE 97.1 LP-FM DeBarry. Shekinah Glory Ministries presenta el programa Voz de Mando con la pastora Jackie Cruz y la ministro Brenda Ramos. Y ahora con ustedes el programa Voz de Mando. Muy buenos días, queridos oyentes, y que Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este programa radial en Vida 97.1 FM. Bienvenidos también a los que están conectados, aleluya, para una vida mejor, aleluya. Los que están conectados en Facebook, dele gusta and share, right? Like and share, aleluya, para que puedan, seguro que sí, para que compartan y bendigan a otros, amén. Yo soy la pastora Jackie Cruz con un mensaje de esperanza, fe, salvación, disciplina y sobre todo amor. Gracias por recibirnos en sus casas o donde te encuentres. Si escuchas mi voz, Dios tiene un mensaje preparado para ti. Voz de mando se llama este ministerio radial. Y se trata de la voz de Dios proyectada para hacer que la humanidad funcione con propósito, misión y destino de Dios. Quiero que sepa que las líneas telefónicas estarán abiertas, así que por favor llámenos live. Estamos en la cabina en el 386-259-9017. Aleluya, llámenos con sus peticiones o para compartir sus testimonios. Amén, porque los testimonios nos dan esperanza, nos edifica y sobre todo nos da gloria a Dios. Amén. Sí. Gloria a Dios. Y esta tarde me acompaña la ministra Brenda Ramos. Saludos. Dios te bendiga, pastora. Dios les bendiga a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, los que nos están oyendo a través de Vida 97.1. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Pertenecemos a la iglesia Shekinah Glory Ministries, que está localizada en Deltona, en la 1839 Ardham Drive, 32738. Shekinah es una palabra hebrea que significa estar quieto en su presencia. Aleluya. Aleluya. Así que si busca una iglesia con poder y presencia, visítenos. Aleluya. Tenemos servicio bilingüe los miércoles, estudios bíblicos a las 7:30 y los domingos a las 9:30, servicio en inglés. Y a la 1 de la tarde, servicio en español. Aleluya. Así que venga con toda su familia, traigan a los niños, a los jóvenes. Tenemos ministerios para ellos también. Y le aseguro que los pastores Anthony Cruz y esta servidora Jackie Cruz le recibirá con los brazos abiertos. Amén. Bueno, qué privilegio es tener la oportunidad de hablar nuevamente de Dios, aleluya, porque a mí me encanta hablar de Dios y con Dios, amén. Amén, claro que sí. El tema de hoy, el perdón, aleluya. Así que hermana Brenda, llévanos en oración para que el Espíritu Santo nos dirija como Él desee. Amén, claro que sí. Señor amante, Padre celestial, te damos gracias por un día más de vida, por un día maravilloso que tú nos regalas, un día hermoso. Gracias, Señor, por nuestra audiencia. Gracias por los que están del otro lado en las radios, Señor, escuchándonos, Padre. Gracias por su vida. Gracias por lo que tú vas a hacer en medio de su ser, dentro de su interior, con lo que vamos a hablar en esta tarde. Gracias por los que nos ven
a través de Facebook, Señor. Gracias por lo que también ven eventualmente ya grabado a través de YouTube, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas haciendo grandes cosas, pero sobre todas las cosas, que tú prepares, Señor, los corazones, prepare ese terreno para recibir tu palabra, para que esta palabra sea de edificación para su vida y sobre todas las cosas que traiga libertad, porque tu palabra, Señor, dice que la verdad, conoceremos esa verdad tuya y esa verdad nos va a hacer libres. Aleluya. Señor, que los corazones que están atados en este día, Padre, por la falta del perdón, puedan ser libres en el nombre de Jesús y que puedan entender, Señor, que tú pagaste un precio a través de tu Hijo Jesucristo muy grande para que pudieran tener libertad y pudieran tener paz, Señor, y pudieran vivir una vida que te agrade a ti. Gracias por lo que tú vas a hacer, gracias por lo que estás haciendo, en el nombre de tu Hijo amado, amén. Amén. El tema de hoy, el perdón. Aleluya. Uno de los grandes principios de la vida cristiana es el perdón. Sí, Señor. Para muchos esto se le hace muy difícil aceptar. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, encontramos que Pedro se acerca a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Aquí leemos como Pedro le preguntó a Jesús si perdonar hasta 7 veces era suficiente. Imagínese el impacto que recibió Pedro cuando Jesús le dijo que tenía que perdonar no 7 veces, 70 veces 7. Jesús estaba enseñando que no hay límites en el número y no hay número de veces que debemos perdonar a los demás, porque el perdón no conoce límites. Aleluya. Así mismo ese es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y como todo en la Biblia hay gente que lo tergiversa, ¿verdad? Y a veces dice, no, pues ya yo van contando, y creo que esa fue la intención de Jesús, de que entendieran las personas que no podemos contar las veces que nos fallan y que no podemos estar buscando el momento donde, ok, ya fue demasiado, ahora me toca a mí. Dios en su palabra dice que Él es el juez y que Él es el que se encarga de la venganza. Y es maravilloso, ¿verdad?, poder entrar a la palabra y de los labios del propio Jesús, el que murió, ¿verdad?, el que lo hizo todo perfecto, el que perdonó aún lo imperdonable, antes de que pasara lo que iba a pasar, que Él sabía lo que iba a pasar. Él está diciendo, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, no viene de los apóstoles, no viene de los rabinos de ese tiempo, no viene de nadie que escribió la Biblia, sino que viene del propio Jesús, el Hijo de Dios. Y te está diciendo entonces en la palabra que ese es el corazón de Dios. Eso es lo que espera que tú y yo hagamos, porque esa es su voluntad. Y nosotros a veces pues le ponemos peso, pues esto se puede perdonar, esto no se puede perdonar. Y ahí está incluyendo en un absoluto, es todo tiene que ser perdonado. Si te mataron a tu hijo, si te violaron, si te hicieron cosas que no están escritas, ¿verdad? Que la gente dice, abre la boca y se pasma. Hay que perdonar, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Aleluya, eso es muy cierto. Hemos sido perdonados de gran manera. Así que nosotros también debemos perdonar a los que nos hacen mal. No importa, aleluya, cuánto daño nos hayan causado. Ellos nos deben poco en comparación con lo que nosotros le debemos a Dios. Dios lo demanda, aleluya. Y nos podemos estar por seguro que
que Dios sí reconoce que no es fácil, pero sí se puede perdonar. Y te preguntarás, ¿cómo perdonar a una persona que me ha herido mi corazón de tal manera que ha afectado no solamente mi vida, sino mi relación y caminar con Dios? ¿Cómo perdonar? Así como usted dijo, ¿cómo perdonar lo imperdonable? ¡Wow! A veces la falta de perdón nos roba del gozo, nos roba la paz, nos roba la liberación de la vida. ¡Wow! Cuando Jesús fue clavado en la cruz, sus primeras palabras poderosas fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Y esto sucedió mientras la multitud observaba y los líderes se burlaban. Sus palabras fueron tan poderosas e inesperadas que uno de los ladrones que estaban junto con él se convirtió. ¡Wow! Pues que Jesús nos perdonó. Si Dios nos perdonó completamente, ¿quiénes somos nosotros a no perdonar? Él quiere que sigamos su ejemplo y perdonemos a otros, tal como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. Así es, porque Él nos perdonó primero. La palabra nos enseña que Dios nos perdonó cuando brutalmente asesinamos a su Hijo en esa cruz. Amén, sí, Señor. Una persona que no perdona vive precisamente en una cárcel. Una de las cosas que mencionaste es que la falta de perdón nos roba. Y nos roba esa libertad, ¿verdad? Para poder sentir ese gozo, esa paz. Hay algo que para mí es bien importante, y es que eso que hizo Jesús en la cruz, yo creo que impactó a muchas personas. Y como tú relatabas, ¿verdad, pastora? Hablabas de ese otro criminal que estaba al lado de Jesús. Uno de ellos fue impactado por ese acto de perdón. Y yo recuerdo hace un tiempo atrás, el hermano Gille Ávila le mataron a su hija. Y él fue a la cárcel a donde estaba este hombre que la mató, y allí le ofreció el perdón y le predicó para que aceptara a Jesús. Yo no conozco la historia, cómo terminó exactamente, pero yo creo que cada vez que nosotros como cristianos decidimos perdonar lo que a vista de otros no tiene perdón, nosotros impactamos la vida de otros. Nosotros hacemos que otros miren a Dios, que otros miren a Jesús, que otros miren que hay un camino mejor. Y yo creo que eso es lo más importante de lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando perdonamos, que otros a través de nuestro ejemplo puedan ser impactados para venir a los pies de Cristo, para nosotros poder ser ejemplos de que sí se puede perdonar lo que no tiene perdón, lo que parece imperdonable, lo que es muy difícil de perdonar. Que es fácil, no es fácil, pero el perdón no es un sentimiento, el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. No es si yo lo siento, es que yo estoy obedeciendo lo que la palabra me demanda, y la palabra me demanda que yo tengo que perdonar. Cuando yo obedezco, cosas grandes comienzan a pasar en mi vida, porque entonces yo soy libre de esas cadenas de falta de perdón que atan mi corazón, para poder amar y para poder ver desde la perspectiva de Dios, aún a la persona que me hizo daño. Inclusive, a veces los que hacemos daño somos nosotros mismos y queremos que otro nos perdone. Santo. Entonces, ¿por qué no ofrecer el perdón? Si tú estuvieras en la posición de esa otra persona, tú desearías que si tú cometiste un acto atroz, que la persona te perdonara a ti. Es un acto que va de ambos lados y que es muy importante. Es una demanda de Dios, aún teniendo, ¿verdad?, la capacidad de escogerse hacerlo o no. El perdón viene primero de Dios. Así es. El perdón de Dios no depende de que nosotros perdonemos a otros.
Su perdón depende completamente de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él está afirmando que si has sido perdonado, tú, más que todos los demás, debes estar dispuesto a perdonar a otros. Al mismo tiempo, si no estás dispuesto a hacerlo, uno puede preguntarse si realmente conocemos algo acerca del perdón de Dios. ¿Somos de verdad seguidores, discípulos de Cristo? Porque Cristo nos mandó a ser discípulos y que hagamos igual como Él. Yes. Aleluya. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero, ese pero que ese cuando dice pero, amárrate los cinturones. Pero, si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ay, no me digas que por falta del perdón, pierdas tu alma. Porque te puedo decir, entonces, ¿qué valió la pena, verdad? Ir a la iglesia, estar en las misiones, ¿verdad? Y al fin y al cabo, por falta de perdón, aleluya, pierdas tu alma. Así que hay que perdonar así como Cristo nos perdonó. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, porque eso es lo que pasa cuando no perdonamos, ¿verdad? Andamos en tinieblas con un corazón que no perdona, pues mentimos al no practicar la verdad. Y aprendimos, ¿verdad? Con el tiempo hemos aprendido que el perdón no es selectivo. Aleluya. No podemos elegir perdonar a algunas personas y a otras no, porque eso no es de Dios. Aleluya. Eso es deseo del diablo, de Satanás. Él quiere que sí, que no perdones para que vivas con rencor, sufrimiento, dolor, ira, odio, intentar conseguir que andemos en la oscuridad sin perdón y sin, sobre todo, amor. Porque hay que tener amor. El Señor dice que en las Escrituras que el amor sobrepasa, ¿verdad? Todo, aleluya, el amor sobre todo. Y si permitimos que las afirmaciones negativas o acciones dolorosas de los demás, pues estamos dándole, ¿verdad?, entrada al diablo, aleluya, a nuestras vidas. Y a la próxima generación le estamos diciendo que esto está bien, you know? Y no nos podemos olvidar que tenemos nuestra familia alrededor, nuestros hijos, nuestros nietos que nos ve como ejemplo. Aleluya. Y ellos aprenden de los ejemplos de lo que ven, de nuestras propias vidas. Y ahí es cuando nosotros tenemos que dar a Dios cuenta por nuestras acciones, porque ahora estos hijos, estos nietos también aprenderán a no perdonar y sobre todo viven fuera de las gracias de Dios. Así que perdonar es poderoso, pero no perdonar es muy peligroso. Correcto. Eso que estás hablando, pastora, es muy importante. Cuando nosotros no perdonamos, nos llenamos de amargura. Y la amargura es algo que contamina a los demás. Y la amargura no se queda
con nosotros, sino que se extiende a los demás. Y tú sabes cuando una persona está amargada, porque lo ves en su vida, tú ves que no hay sonrisa, ves que todo le molesta, por todo pelea, no, nada lo encuentra bonito, todo el tiempo es una queja, todo el tiempo no ven belleza en nada, no pueden tener paz nunca, no pueden sonreír. Eso es amargura y eso se pega. Y sobre todo a las personas, ¿verdad? Como estás hablando, que dependen de nosotros, los más chiquitos, la otra generación que viene, porque también ellos son afectados por esa amargura. Hay algo que la palabra dice que nos distingue a nosotros como hijos de Dios y que es como el mundo va a saber que somos sus hijos, y es precisamente el amor. Cuando nosotros amamos, nos hace diferente al mundo, porque nosotros amamos no de la manera que ama el mundo, sino de la manera que Dios habla su palabra que hay que amar, el amor de Dios. Y ese amor de Dios siempre perdona. Ese amor de Dios siempre va a ponerse, ¿verdad?, para hacer que el otro tenga bienestar, para hacer que el otro que no haya necesidad en la vida de los demás. Entonces nosotros tenemos que, si decimos que somos cristianos, si decimos que le servimos a Dios, tenemos que modelar a Dios en nuestras vidas. Y ¿cómo más modelar a Dios sino ofreciendo perdón a aquel que nos hace daño? Yo sé que hay cosas que son muy difíciles y que son muy duras. Nosotros no tratamos de invalidar, ¿verdad?, el dolor, invalidar que fue difícil, que fue duro. No estamos invalidando eso. Simple y sencillamente te estamos diciendo que el perdonar es mejor. ¿Por qué? Porque sana tu corazón. El perdón a quien beneficia es a ti y a mí. El perdón lo que hace es que ese poder que tiene la otra persona sobre tu vida es roto. Porque a través de la falta de perdón, esa persona sigue haciéndote daño. El que te hizo ya daño, tal vez ya no está ni cerca de ti, pero como tú estás amargado, te sigue dañando tu vida. Sin embargo, cuando tú perdonas, tú comienzas a sanar, tú comienzas a ser libre del poder de esa persona que te tiene subyugado. Y eso es lo que nosotros te ofrecemos. No que tú digas, no, eso no fue nada. No estamos invalidando lo duro que fue, no estamos invalidando el que no fue importante. Pero sí te estamos diciendo, si tú quieres tener paz, si tienes querer gozo, si quieres ser libre, necesitas perdonar. Acuérdate, eso no quiere decir que Dios no sigue siendo juez y que Dios no se encarga de la situación. Pero Dios es el mejor que se puede encargar de una situación, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora, Dios va a bregar con la persona que te hizo daño. Y quién sabe, y después Dios te sorprende de cómo Él trata con las cosas. Pero ahora tú tienes que ser libre de ese dolor que no te deja vivir, que no te deja sonreír, que no te deja tener paz. Y la única manera es perdonando. Wow, es increíble que yo tuve una conversación una vez con una persona que me estaba diciendo de esta otra persona, ¿verdad?, que la hirió, pero tan profundamente que yo me quedaba like, wow, ¿cómo puede ser? ¿Qué sucedió? Y después le pregunté, ¿y dónde está esta persona, verdad? ¿Cuándo sucedió aquello y lo otro? Y me dijo, esto sucedió 15 años atrás. Yes. Yo dije, what? Wow. Es increíble como el no perdonar nos atrapa por años, Eso es así. nos ata Eso es así. y nos roba. Yes. Nos roba de poder vivir, ¿verdad? Yes. Andar no solamente juntos con darse esa persona una oportunidad, porque se roba de a sí mismo, ¿verdad? De darse una oportunidad, de darse un chance, ¿verdad? De perdonar y sobre todo orar. Yes. Orar por esa persona. Como creyentes tenemos que orar por lo que nos hacen el daño, ¿verdad? Yes. Por nuestros enemigos, así dice la palabra. Yes. Orar porque el que nos hace daño se convierte en enemigo. Yes. Yo lo pienso así. Orar por nuestros enemigos. ¿Sabías tú que nosotros fuimos enemigos
de Jesús antes, Yes. aún de nacer. Yes. Dice la palabra que Él tomó nuestros pecados, nuestras cargas. Aleluya. Él nos perdonó. Gracias. Aleluya. Y me dije, sí, llevo 15 años y lo más contento. ¿Y yo qué? Señor, reprenda. Mucho tiempo. Deja, libérate. Sí, Y la Señor. persona, algunas veces no perdonamos y aún la persona muere. Yes. Y llevamos esa culpabilidad. Yes. Aleluya, que no nos pertenece. Así que nos preguntamos, bueno, pastora, ¿cómo podemos entonces hacerlo? Perdonar a los que nos ofenden. Aleluya. Primeramente quiero que sepas que nunca lo podrás hacer con tus propias fuerzas, Así es. pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. No estamos solos. Amén. Aleluya. Es absolutamente posible perdonar, Así es. hacerlo. Con Dios no solo podemos perdonar, pero también restaurar familias. Aleluya. A veces uno, ¿verdad?, se aleja de las amistades por una situación que pasó y lo encuentras en la calle 10 años después y se te ha olvidado y uno lo más fresco, hola, ¿cómo está? Dando besos y abrazos y es que se nos ha olvidado Yes. la razón por qué no se hablaron por tantos Así es. años. Nosotros, ¿verdad?, ponemos un límite a ser mejores discípulos. Yes. Porque la gente nos ve primero a nosotros. Así es. Y somos los primeros en decir, hello, este es para los creyentes. Que te perdone Dios. Wow. Así es. Así es fácil, ¿verdad? Que te perdone Dios. Pero es como dijiste, cuando nosotros queremos que Dios nos perdone por nuestras fallas, hello, y fallamos todos los días. Así es. Lo queremos y lo demandamos, ¿verdad? Demandamos Sí. Así a que es. Dios lo haga. Porque es que lo merecemos, ¿verdad que sí? Yes. Merecemos que Dios nos perdone, pero el Señor nos deja saber que cuando nosotros perdonamos, aleluya, restauramos, right? Yes. Familias, Aleluya. relaciones, aún nuestra salud, Yes. ¿sí? Porque llevamos tantos años y queremos saber por qué tenemos migraña, porque llevamos Así es. años con el estrés. Así es. Pues, ¿qué tienes ahí en tu pensamiento? ¿Qué tienes que has permitido en tu corazón? Yes. Porque es el corazón, ¿verdad? Así es. Que hay que perdonar, que no duermes de noche por 5, 10, 15, 20 años. Yes. Aleluya. Y siempre perdón permite que Dios restaure y sane. Aleluya. Incluso cuando la otra persona tenga la mayor parte o toda la culpa es de la persona, porque somos bien fáciles. Tu culpa, tú lo hiciste. Así es. Yo soy inocente. Nadie se echa la culpa aquí. Exacto. Amén. Pero la palabra nos enseña que somos responsables. Sí, Señor. Ay, no me gustó. Cambia el canal. ¡Santo! Somos responsables ante Dios de restaurar relaciones rotas. Así es. Aleluya. Y tenemos que dar cuentas de nuestras acciones. Hello, no estamos hablando del que te hirió. Estamos hablando de cómo tú pudiste llevar esta situación. Sí, Señor. No importa quién tenga la culpa, ni las veces que otros hayan sido injustos contigo. Perdona y serás perdonado. Así es. Yo recuerdo hace ya muchos años atrás, más de 20 años, puedo testificar que yo estaba precisamente en una situación, ¿verdad?, donde estaba en una depresión muy profunda. Precisamente una de las razones era la falta de perdón. Y estuve así, como puedo decir, como 3 años, Dios tratando conmigo porque yo era una persona cristiana. Pero estaba en un punto donde ya había acumulado tanto y no había perdonado que no me soportaba ni yo misma. Estaba en un punto donde no sonreía, el diablo me había robado la risa, me había robado todo lo que me caracterizaba como hija de Dios. Y llegó un punto donde yo, conociendo la palabra, yo le dije al Señor, Señor, yo sé que tengo que perdonar.
y yo voy a tomar la decisión de obedecerte a ti. Tú sabes que no quiero, tú sabes lo que yo quisiera hacer, pero fue un momento decisivo en mi vida donde yo entendí que yo no le iba a ganar a Dios y en la manera en que yo estaba, yo no iba para ningún lado. Santo. So, yo tomé la decisión de perdonar. Así es como se perdona, tomando una decisión. Y precisamente como estaba hablando la pastora, es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque una vez tú tomas la decisión, sabes que te van a venir los recuerdos vez tras vez, pero tú te tienes que mantener en esa decisión y permitir que Dios entonces comience una obra en tu vida. Para algunos va a ser más largos que para otros, pero tienes que permanecer en tu decisión de perdonar, porque sabes que las circunstancias alrededor tuyo no van a cambiar. Lo que cambia es tu decisión de dejar que Dios haga algo en tu vida. Por eso es que es tan difícil, porque hay personas que tienen que estar dentro de la misma situación, que tienen que perdonar, tienen que estar ahí. Pero poco a poco, en la medida que tú te mantienes en esa decisión, algo comienza a suceder dentro de ti. Dios comienza a cambiar tu corazón al punto que yo puedo testificar que la persona que antes tú no podías ver, la que le querías ver muerta, llega a un punto en que tú comienzas a amarla y comienzas a tener compasión por esas personas, aunque esas personas no hayan cambiado su actitud contigo. Porque aquí el perdón a quien afecta es a mí, que decidí darlo. A quien ese perdón que yo di hizo libre fue a mí. A quien ese perdón sanó el corazón fue a mí. A quien ese perdón permitió que yo pudiera tener paz, pudiera disfrutar la vida, pudiera ver las cosas de una manera diferente, fue a mí misma. El perdón está, por eso es que el perdón es un mandato y no es un sentir. Así porque es. Dios sabe exactamente el bien que eso va a traer a tu vida, porque Dios siempre quiere el bien para nosotros, no es para torturarnos, es para hacerte bien, es para traer liberación a tu vida, es para que tú puedas hacer la voluntad de Él. Sabe que si somos cristianos y no perdonamos, no podemos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, porque la falta de perdón te roba la unción, te roba la autoridad, te roba todo lo que Dios pone en tu vida, tus talentos los opaca. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón. Hay veces que vemos personas que tienen una retórica, hablan muy bonito, pero no hay unción, no hay poder, y tú ves que solamente tienen un hablar bonito y conocen mucho y te dan mucho conocimiento. Pero las almas no vienen a Cristo, las almas no son tocadas. ¿Por qué? Porque probablemente en la vida de esas personas hay cosas en su corazón que tienen que ser arregladas. Y una de las cosas que entra en la vida de la persona que tiene falta de perdón es el orgullo. Porque la falta de perdón es precisamente una vida de egoísmo, donde es yo, y donde solamente me importa lo que me hicieron a mí. Eso te roba el poder ponerte en el lugar de la otra persona, y tal vez hubieron motivos por los cuales esa persona se comportó así. Así que nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Si queremos vivir una vida de unción como cristianos, donde Dios nos pueda usar, o si nosotros nos vamos a permanecer en ese lugar donde el orgullo es el que va a manejar mi vida y donde todo va a ser yo. Eso no debe de estar en la vida del creyente. Así es. No, y tenemos que imitar a Jesús. Eso es así. Y filtrar todas nuestras situaciones por la palabra. Yes. Conocemos aún el mismo Jesús perdonando a Pedro, yes, el que le falló. El que dijo, no te apures, Jesús, I got your back, ¿cómo se dice? Hasta la muerte. Yo no te voy a negar. Yo no te voy a negar. Y de momento, y ¿verdad? ¿Cómo dice el gallo? Cantó el gallo. Cayó, ¿y dónde se fue? Yo no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco. Wow, tantas historias en la Biblia. Yes. Que podemos ver. Hay también un Esteban. ¿Se recuerdan de Esteban? El Martin, right? El mártir. El mártir, aleluya, a donde él, siendo apedreado, right? Apedreado, en ese momento, en vez de defenderse, en vez de, Señor, ayúdame, manda ángeles
eso, ¿sabe lo que dijo? Gritando, estando a punto de muerte, no les culpes. ¡Wow! Aún ellos en ese punto de matarlo, las últimas palabras de este hombre fue: no les culpes por sus acciones. Así es. ¡Wow! ¿Por qué? Porque los cristianos saben, muchos saben que tienen una relación con Dios, que malo sería estar en las palmas de un Dios con ira. Ay, Dios mío, toca a un muchachito de Dios. Así es. Aunque sabemos que nada sucede, aleluya, sin el permiso de Dios, aleluya. Y por eso que nosotros tenemos que perdonar, aleluya. El perdón abrirá el canal para que la fe opere en nuestro corazón herido. Porque eso es lo que es. Hay una herida abierta. Yes. Esa herida ya está seca. Hay que cerrarla ya y decir: Señor, ayúdame a perdonar. Y perdóname por no perdonar. Aleluya. ¿Dónde estaríamos sin un Dios perdonador? Amén. La amargura es una arma de Satanás y por tanto no le podemos dejar echar raíces a lo que proviene de una herida. Amén. Tenemos que arrancar desde la raíz. Aleluya. Yes. Y guardar nuestro corazón. Y sobre todo nuestra relación. Así es. Con Dios. Amén. La sangre de Cristo puede facilitar el perdón y puede hacernos limpios y justos. Aleluya. Aleluya. Es como usted dijo, cuando nosotros nos perdonamos, pues paralizamos el plan y el propósito de Dios. Yes. Y no hay paz en nuestras vidas. Y no hay paz. Seguimos pensando y seguimos hablando. Y como usted dijo, la persona feliz y contenta y nosotros amarga. ¿Sabe qué es lo que nosotros hacemos? Deseando maldad. Deseamos muerte. Sí, porque lo primero que decimos es que te lleve el diablo. Ay, santo. Sí, que yo me vaya para el cielo, pero que te lleve a ti. Oh, en serio. Aleluya. El perdón empieza con nosotros. Yes. A veces tenemos que decir: Señor, perdóname por no perdonar. El perdón nos libra de cualquier culpabilidad. Aleluya. Y de eso es lo que se trata. El Señor, dice la palabra en Juan 3:16, nos amó y por esa razón nos perdonó. ¿Será que nos hace falta amor? Así es. No hace, ¿sabes cómo podemos, verdad? Increase our love. Aumentar el amor, pues pasar tiempo con Dios. Sí, Señor. Es tan importante que aún Jesús dijo: estas son las dos reglas más importantes. Amará a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo también. Amén. Hay que amar. Sí, Señor. Cuando se ama, se perdona. Aleluya. Pero cuando odiamos, cuando mentimos, cuando tenemos furia y rabia, estamos en acto de el mentiroso, el padre de mentira, el diablo. Eso es Aleluya. así. Yo creo que cuando nosotros ofrecemos perdón, hacemos que algo que era tal vez poderoso se convierta en algo más poderoso. Lo digo porque hace poco, esto ha sido algo que a mí me impactó mucho, algo que pasó hace unos días a un muchacho muy joven, ¿verdad? Lo mataron. Uh-huh. Era un muchacho muy conocido, se llama Charlie Kirk. Y él era cristiano. Él iba por el mundo, ¿verdad? Viajando a diferentes lugares, hablando de Jesús porque él era cristiano, pero también hablando de la familia y de muchas cosas desde su perspectiva. Y tristemente, pues lo mataron por odio. Y lo que a mí me ha impactado es
que algo que el enemigo utilizó para acallar la voz de él, y me acuerdo de eso porque hablaste de Esteban precisamente, porque este muchacho también fue un mártir de estos días. Y lo que a mí me ha impactado es que si la vida de él, hablando cuando estaba vivo, era poderosa, él era un muchacho que no le hacía mal a nadie, al contrario, trataba de escucharlo y de llegar a un punto con ellos. La muerte de él ha sido aún más poderosa, porque yo he visto que hay personas que se han levantado, que dijeron, ahora todos nosotros somos él. O sea, nosotros lo que queremos a través de nosotros llevar el mensaje de Dios y que esa voz sea escuchada, es que si hoy nosotros muriéramos, que en mi vida, como yo he actuado, como yo he vivido, hable más alto si a mí me quitaran la vida o si Dios decidiera llevarme hoy. ¿Qué yo estoy haciendo que impacte la vida de otros? Cuando tú perdonas algo que es prácticamente imperdonable, tú impactas la vida de otra persona, porque la persona a la que tú perdonas no espera tu perdón, espera tu odio, tu rechazo. Y tal vez la persona a la que tú perdonas puede que cambie, puede que no cambie, pero la generación que te ve perdonar lo imperdonable, en este caso los jóvenes, los niños, pueden ser impactados a vivir una vida mejor. Yo no sé si tú que eres madre, eres padre y estás viviendo una vida de amargura. ¿No te gustaría que tus hijos vivan una vida mejor que tú? Pues tienes que impactar sus vidas con las cosas positivas y eso es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios demanda. Cuando una persona está amargada, esa persona está aislada. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con una persona que tiene el disco rayado. Esta persona es así, el que me hizo esto y que está hablando mal de muchas personas. Simple y sencillamente porque si a mí me hicieron mal, yo le voy a hacer mal a otros. Si de mí hablaron, yo voy a hablar de otro. Y están hablando de todo el mundo, hablan mal de todo el mundo. Nadie quiere estar con una persona así. Una persona que está todo el tiempo enojada, una persona que todo el tiempo está amargada, nadie quiere estar con una persona así. Entonces también se molestan porque la gente no quiere pasar tiempo con ellos. Te va a tocar una vida de soledad porque la amargura crea eso. La amargura crea el que nadie quiere estar contigo. Pero en la medida en que tú perdonas, esa amargura se va, esa amargura te deja. ¿Por qué? Porque puedes ver la vida desde otro punto de vista, desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva que Dios quiere que tú veas las cosas. Si Dios te dice, déjame a mí la venganza, déjame a mí que yo tome el asunto en mis manos, yo sé cómo resolverlo mejor. Vamos a hacerle caso a Dios, vamos a decirle, Señor, está en tus manos. La esposa de este muchacho que yo hablaba, ella me impactó su forma de hablar, porque fue una mujer que dice, no vamos a permitir que esto que él comenzó muera. Y eso es impactante. ¿Por qué? Porque otras personas tendrían miedo, bueno, me tengo que callar, porque si no también nos van a matar. No, nosotros tenemos que ser una persona que diga, te voy a perdonar y voy a seguir hacia adelante, no importa lo que eso cueste. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a perdonar y a ser diferente, aunque nos critiquen y aunque tal vez el círculo cercano nos diga, no, pero tú no debes de ser así, o pero ¿cómo vas a irse no con nosotros? No, nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra y de esa manera llevar un cambio e impactar a los que están enfrente de nosotros, los que nos están mirando, porque a fin de cuentas lo que Dios quiere es que el mundo sea salvo. Como decíamos al principio, decía la pastora, el primero que amó fue Dios y el primero que perdonó fue Dios. Toda la humanidad estaba destinada a la condenación eterna y Dios decidió un plan para perdonarnos y para acercarnos a Él. Si Él lo hizo con nosotros, Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Así mismo es. El odio es lo que nace cuando nosotros no perdonamos, ¿verdad? Se llena nuestro corazón de cosas que no son de Dios, aleluya. Y son mucha la gente que nos están mirando,
Pero no le podemos dar al diablo, aleluya, la razón, porque él va a usar eso contra nosotros. O te llamas cristiano, o eres pastor, o estás predicando, pero no, practicas lo que predicas. Sí, el diablo se lo tira a uno para que para callarnos, aleluya. Sí. Y no le podemos dar al diablo cualquier oportunidad. Tenemos que decir que nosotros somos en verdad como Cristo. Nuestra mente ha cambiado. Nuestra manera de vivir, nuestras acciones. Porque mucha gente, ¿verdad? Nos ve y dice, mira cómo yo a una vez a mí me pasó así. Esa es la Jackie que yo conozco. ¡Wow! No queremos que nos conozcan a nosotros como individuales, como el viejo hombre, sino que encuentren a Jesús por medio de nuestro perdón. Amén. Aleluya. Y nosotros podemos ser el mejor ejemplo, así como usted dijo sobre esta esposa de este mártir, ¿verdad? Como se puede decir, porque eso fue lo que sucedió, que ella dijo, ahora más que nunca. Aleluya. Vamos a enseñarle al mundo que nosotros podemos perdonar. Amén, sí, y esto lo que hace es, una revolución, un avivamiento, que es lo que se necesita en nuestras iglesias. Amén. Un avivamiento de no solamente leer las escrituras, pero también, ¿verdad?, practicarlas, aleluya, vivirlas, aleluya, y sobre todo pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Él es el único que nos puede guiar, aleluya, nos puede guiar a perdonar. ¿Y sabe qué? Al perdonar a otro, esa persona puede venir a los pies de Cristo, que es lo más importante aquí. La venganza o la salvación de otro, porque la palabra nos enseña que Dios no quiere que ni uno se pierda. ¿Qué es más importante aquí? ¿Tus deseos o los deseos de Dios? Amén, sí, Señor. Hay que aprender, accionar, aunque nos duela. ¿Sabes qué? Yo he aprendido que el Señor, cuando tú vas a donde Dios y dile, quítame esta amargura, este dolor. ¡Ay, qué paz! Esa paz increíble. Y nuestra paz refleja a Cristo, y el que nos ve se convierte. Ahí es donde está la verdadera victoria. Aleluya. 2 almas para Cristo. Así es que como le metemos 3 puños y 2 bofetas al diablo. Aleluya. Así es, sí. Y sabe, muchas veces uno piensa que porque uno es cristiano o personas piensan, ¿verdad? Nada pasa. Yo creo que cada día nosotros tenemos que aprender a vivir la vida perdonando. Porque cada día nos van a pasar cosas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está buscando por cualquier lado, ¿verdad? Que nosotros fallemos. Y tenemos que vivir la vida perdonando. Y sobre todo dentro de la iglesia. Hay que entender que dentro de la iglesia hay seres humanos. Y todos somos diferentes, todos vemos las cosas de una manera diferente. Eso es maravilloso, nos hace especial, nos hace único, pero también va a traer muchos problemas y muchos roces. Ahora, tú y yo tenemos que, como cristianos, aprender a ver a la persona que está de frente de nosotros, aceptarlos como son, y si hay algo que hagan en nuestra contra, perdonarlos. ¿Por qué? Porque ese fue el modelo de Dios. Eso fue lo que Dios escogió, que viviéramos en comunidad. Eso es el modelo de Dios. Primero la familia, y entonces en la iglesia venimos a ser una gran familia. Yo lo puedo decir porque yo lo he experimentado. Yo no pienso igual que todos los que están en mi iglesia. Tenemos formas de ver cosas diferentes. Hay cosas en las que no estamos totalmente de acuerdo, pero yo sí te puedo decir que yo los amo a todos. Y eso es algo que es como cuando tú tienes tu novio, tu novia, ese amor no es grande desde el principio. Va creciendo según te vas relacionando con las personas y aprendiendo a conocer su historia, aprendiendo a saber de dónde vienen, por qué piensan así, y aprender también a ir
por encima de las diferencias. Podemos amarnos como Dios demanda que nos amemos cuando nosotros hacemos nuestra asignación, que es primeramente relacionarnos con Dios, buscarse más con Él y después relacionarnos con nuestro prójimo y buscar amarlo en lugar de enfocarnos en las cosas negativas. Y eso lo que va a hacer es que nuestro amor crezca los unos por los otros. Yo amo a mi congregación, ¿verdad? Amo a mis pastores, no porque son perfectos, no porque piensan igual que yo. No, yo los amo porque yo los veo desde la perspectiva de Dios y he aprendido a que no todos van a pensar como yo, no todos van a querer lo mismo que yo, pero todos tienen su punto y son importantes para Dios. Y si todos son importantes para Dios y están hechos a la semejanza de Dios, entonces tienen que ser importantes para mí. Tengo que protegerlos. Nosotros como iglesia, en lugar de aceptar bochincha contra otros hermanos, debemos protegernos los unos a los otros. Debemos de parar cuando alguien venga con hablar cosas negativas de otras personas y decirle, no, vamos a pararlo aquí. Mira, vamos a buscar a esta persona, vamos a hablarlo si es algo que te está afectando tanto y vamos a resolver el problema. O mira, vamos a orar o vamos a donde los pastores. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que va a detener esa semilla que va a corroer las relaciones y que eventualmente también te va a afectar a ti, el que recibe el chisme. Entonces, Dios está diciendo, aquí la clave es perdonar. Aquí la clave es ver las cosas como yo las veo. Y nosotros tenemos que aprender que ya Dios sabía. Y Dios nos diseñó diferente, sabía todo lo que eso iba a ocasionar y lo dejó así porque tiene un propósito. Y todos tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función y tenemos que aprender a funcionar juntos, a amarnos con nuestras diferencias, a amarnos con nuestros puntos de vista diferentes y a perdonar. Eso es bien importante. Cada día levántate determinado a vivir una vida de perdón, caminar perdonando, porque siempre algo va a pasar. Aunque la persona te ame, te puede ofender. Eso pasa mucho en los matrimonios. Te van a ofender de palabras, dijeron algo que tal vez estaban mal ese día, pero que si tú no sabes perdonar, vas a permitir que el diablo se meta y cree un problema dentro del matrimonio. Eso es lo que el diablo quiere. No, tenemos que aprender a perdonar inmediatamente, no mañana. La palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El perdón tiene que ser instantáneo, porque eso es lo que te va a salvar a ti de que crezca una raíz de amargura en tu vida. Aleluya, y así lo que dice la Biblia sobre el perdón de Dios. Todos estamos separados de Dios por causa del pecado. Quiere decir que si tú no perdonas, estás en desobediencia en contra, ¿verdad? De lo que el Señor pide que hagamos. Hagamos. Amén. También nos dice el perdón de Dios ha sido aceptado a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Quiere decir que si nosotros nos perdonamos, estamos diciendo, ¿verdad?, que la cruz fue en vano. Aleluya, porque el perdón nos alcanza a todos. Yes. Aleluya. Y dice también, para vivir la nueva vida en Cristo, es necesario vivir como Él vivió. Así es. Quiere decir que nosotros tenemos que no solamente decir creo en Cristo, pero actuar, ser ejemplo como Cristo lo fue. Aleluya. Vamos a orar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que vienen a nuestras puertas tocando con muchas faltas de perdón, con muchas quejas, con muchas peleas, pero es simplemente falta de perdón. Y el perdón es lo que nos libera a nosotros, es para nosotros, para abrir camino y seguir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén.
Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos permites en esta tarde de llegar, Señor, a muchos oídos, Padre, a muchos hogares. Padre, te damos gracias por esta emisora, Señor, que es de bendición para que muchos ministros, Señor, lleven tu palabra. En esta hora te pedimos por aquellas personas, Señor, que están, Señor, debatiéndose y que están luchando contra la falta de perdón. Señor, que puedan tomar una decisión hoy mismo, ahora mismo, de ser libres, Señor, de eso que los tiene atados, perdonando, Señor. Que puedan tomar decisión ahora mismo de decir: yo perdono a tal o cual persona por este daño que me hizo, Señor, y que puedan decir: ayúdame a que ese perdón sea real en mi corazón. Ayúdame a mantenerme firme en esta decisión que he tomado hoy. Señor, ayúdalo a caminar de la mano contigo, perdonando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por a llevarnos del camino que tú quieres que llevamos, Padre. Te pedimos que nos ayudes a vivir perdonando, a vivir una vida que te agrade a ti, que podamos ser ejemplo a un mundo que nos está mirando, Padre. Señor, que muchas almas sean salvadas y que muchas almas puedan ser despertadas, Señor, y que tu iglesia pueda pararse a la brecha, Padre, para ser ese instrumento el cual tú puedas utilizar para que otros muchos te conozcan a ti. Gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que sabemos que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga mucho y hasta el próximo sábado a la 1 de la tarde. Amén. Su programa radial Voz de Mando. Amén. Amén. Ese fue tu programa